Bueno, señores, ¿qué cosas podrían pasar en el 2020? ¿Cómo sería el 2020 para la República Dominicana y para el mundo? Nosotros vamos a conversar en breve con Marilú Viera, la parapsicóloga y psicóloga Marilú Viera, que bueno, ella ha tenido muchos aciertos. Ella hace predicciones Hace cada predicciones. año y muy Pero eso viene acertadas. la ley de la física. No, Bueno, pero ella te dirá la ciencia Hay tiene... muchas cosas que vienen en la ley de la física. No, Dime pero, una. no, pero Muchas también, cosas. Dime José, una, yo no conozco ninguna. Hay futurólogos científicos que estudian y hacen proyecciones hacia el futuro. Si tú analizas el comportamiento del oro en los últimos 10 años y su contexto, tú puedes proyectar con un algoritmo cómo se va a comportar el precio del oro. Pero no me diga a mí que se va a morir, que se va a morir un político. Si tú ves al perro tuyo aullando, cuídate. Bueno, eso sí, eso está dentro de la ley de la física. Pero dime tú. Si tú lo ves aullando, si yo lo siento aullando, yo corro para el cardiólogo. Para el cardiólogo. Revisa, tú tienes que darse una... Si tú ves el perro tuyo aullando... Son las premoniciones. Revisa. Bueno, porque tú puedes generar algún tipo de olor, que es lo que el perro puede hacer. Friedman en el... Tú puedes generar algún tipo de olor que tu perro identifique como un problema. George Friedman ahora, en el año 2000. No me digan a mí que se va a morir un político importante. George Friedman publicó en el 2000 los los próximos 100 años. Que no estoy yendo. Publicó los próximos 100 años, hizo algunas proyecciones, muchas de las cuales ya están descartadas, claro. y otras que sí se han acertado. Y él lo hizo. ¿Tú crees la profecía de Notre Dame? No. Bueno, Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso Jesús, mi Señor, mi Salvador y mi guía. Y como siempre inicio con la palabra de Dios, 2 Corintios 2:10. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces es que soy fuerte. ¿Oíste, En las José? debilidades es que uno tiene que buscar cada vez más el apoyo de Dios, porque nuestra debilidad es la gran fortaleza de Él. Miren, la economía dominicana para el año 2020 tiene grandes retos muy grandes. Nosotros hemos logrado en estos 7 años, 8 que se van a cumplir del presidente Danilo Medina, que la economía dominicana, al igual que en los 16 periodos consecutivos del Partido de la Liberación Dominicana, desde el 2004 hasta ahora, 15 años consecutivos, 16 años consecutivos, va a tener creciendo de manera sostenida, de manera permanente. Y sobre todo en los últimos 7 años, un crecimiento promedio de alrededor de un 5%, casi un 6%, cuando América Latina no ha crecido ni siquiera un 1%. Somos la economía de más crecimiento en toda América Latina, 2 años consecutivos creciendo, con la perspectiva de este año nuevamente consolidar ese logro y el año que viene también. Es decir, las proyecciones son que tanto este año como el que viene, si no hay una perturbación política o económica que pueda afectar el desenvolvimiento de la economía dominicana, seguimos siendo la economía líder de América Latina. Ahora, ¿cuáles retos tiene la economía para el año que viene? El que es un año electoral. ¿Qué ha demostrado el Partido de la Liberación Dominicana en los últimos tiempos? Que los años electorales no afectan la economía. Eso es lo que ha demostrado. En el 2008, a pesar de la crisis económica internacional y de haber un proceso electoral de reelección del presidente, el presidente Leonel Fernández en ese entonces, sin fraude, logró mantenerse la economía, creciendo con un nivel importante. En el 2012, otro año electoral, ahora con el presidente Danilo Medina siendo aspirante presidencial, nuevamente en ese año electoral la economía volvió a crecer, no tuvo ninguna dificultad a pesar del año electoral. En el 16 igual, es decir, van 3 periodos consecutivos, y yo creo que este año no va a ser la diferencia, de que a pesar de haber un año electoral, la economía mantiene su crecimiento, su estabilidad, su desarrollo. Lógicamente, este año tiene una característica especial. ¿Por qué? Porque el Partido de la Liberación Dominicana, que había sido el soporte, Leonel y Danilo juntos, de todo lo que eso significaba, ahora ya no están juntos. Ya Leonel no es parte del Partido de la Liberación Dominicana, aunque lógicamente, como se ha visto, no ha afectado tanto desde el punto de vista estructural, y al gobierno ni se diga, al gobierno prácticamente no lo ha afectado, y al PLD tampoco, digamos, pero lógicamente era una combinación importante, interesante, que lograba muchas cosas positivas para la República Dominicana y ahora no está. El reto ahora es que Danilo Medina, que es el presidente del país, el principal líder de la nación
el jefe del Partido de la Liberación Dominicana, su orientador y su estratega, aunque no es candidato, pero lógicamente tiene su candidato y lo está impulsando, que él pueda lograr que el año 2020, a pesar de ser un año electoral con características más especiales todavía, porque hay 2 elecciones y si hay una segunda vuelta serían 3 elecciones, que eso no vaya a alterar el ritmo de la economía. ¿Cuál es entonces el reto que tiene el equipo económico y el presidente Danilo Medina? Lo primero es que el aspecto político no vaya a provocar una crisis que afecte la economía. América Latina ya tenemos 4 o 5 países que por crisis política han terminado en graves crisis económicas. Graves, gravísimas. El que menos se pensaba era Chile. Nadie pensaba que lo que está pasando en Chile pudiera acontecer. En Ecuador, nadie pensaba que Lenin podía enfrentar a Correa de esa manera y la economía ecuatoriana ir en la situación en que está. Es decir, hay varios países, lo de Venezuela ni hablar, varios países de América Latina que están en situaciones que nadie se podía imaginar en ningún momento. Nicaragua, Honduras, varias situaciones. Entonces, ¿cuál es el reto principal? Que el presidente Medina, el gobierno y el PLD sepan manejar su participación política y si logran el triunfo sin cuestionamientos de alguna naturaleza, que puedan llevar a que una crisis política provoque una crisis económica. Segundo, los elementos en términos propiamente del manejo de la economía. Hay que mantener la estabilidad económica y el crecimiento. Es decir, no puede bajo ninguna circunstancia los proyectos del gobierno pararse en el año 2020, aunque sea un año electoral. ¿Eso quiere decir que esos proyectos tienen que ser parte de la campaña? No necesariamente, porque hay algunas reglas ya que están planteadas, inauguraciones que no deben hacerse, una serie de elementos. Ahora, el gobierno no puede pararse en el año 2020, al contrario, con más razón tiene que seguir desarrollando una serie de proyectos, actividades, y ahí está el presupuesto del 2020, establece varios proyectos grandes que van a seguirse desarrollando en el año 2020. No lo puede parar, porque si lo para, es parar la economía, y la economía no puede pararse. Lo segundo, y este sí es un elemento importante que el PLD lo ha demostrado en los últimos 3 procesos electorales anteriores, no incrementar el gasto público de manera exorbitante que vaya a afectar la estabilidad. El gasto público en todos los años aumenta un poquito más y en electoral aumenta un poquitito más. Lo que no puede es abusarse de eso. Si no puede el gobierno ponerse al servicio como gobierno de ningún candidato ni de nadie. Lo que no quiere decir que gente que está alrededor del gobierno puedan hacer una serie de situaciones. Eso es otra cosa. Pero el gobierno como tal no se puede incrementar de manera desmesurada el gasto público como no lo ha hecho en las 3 elecciones anteriores. En ninguna. Es decir, los años electorales no han tenido un disparo del gasto público. Mantener el control de la inflación, que ha sido uno de los grandes logros de todos los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Es decir, el 2020 debe ser igual que todos los otros años. Hay que mantener un control, hay que hacer todo lo posible, combinación de política monetaria con política fiscal. ¿Para qué? Para que ninguno de los parámetros se establezca, especialmente el Banco Central. La tarea fundamental, según la Constitución, es mantener el control de la inflación. Esa es la tarea fundamental, aunque el banco, lógicamente, y sobre todo con Valdés Albizu, ha logrado muchas cosas más. Una combinación muy efectiva entre política monetaria y fiscal. Pero la tarea del Banco Central es esa y la ha cumplido con eficacia y no creo que nada tampoco lo altere. O sea que va a haber un control también de la inflación, no va a haber un proceso inflacionario de ninguna naturaleza. Lo otro es la estabilidad cambiaria. La estabilidad cambiaria, que se ha mantenido durante todo este tiempo, no hay tampoco ninguna situación que vaya a llevar que se altere. No diga que se ha mantenido porque... No, la estabilidad cambiaria se ha mantenido es la estabilidad macroeconómica a pesar del aumento de la tasa de cambio. Yo digo porque ya la tasa de cambio anda por los... Está bien, pero cuando yo digo estabilidad cambiaria, no quiero decir que se ha mantenido frenado el dólar. Estabilidad cambiaria es que se proyectó para el año que iba a estar alrededor de un 59, 60 por peso. Eso fue lo que se proyectó. Ahí se ha quedado. O sea, es decir, todos los planes que ha habido en torno al dólar, porque el dólar no se puede quedar anclado, porque también eso le hace daño a la economía. Tiene que también evolucionar en función de cómo evoluciona y sobre todo donde el sector exportador juega un papel importante. Que más del 85% de la economía dominicana está dolarizada y cada vez que un punto sube en la tasa de cambio... Eso es cierto, pero hasta ahora ha habido estabilidad cambiaria. Es decir, ¿qué significa estabilidad cambiaria? Que no se ha disparado por encima de los controles que tienen las autoridades. Entonces, eso hay que mantenerlo. Esa estabilidad que lógicamente va a implicar, como ya se proyectó, porque para el año 2020 también se proyectó una subida alrededor de 2 o 3 puntos hasta final de año, lo mismo que se estableció para este año.
Miren, el turismo tiene grandes retos en el año 2020, sobre todo por varias situaciones que se está dando y por lo que yo creo que es uno de los grandes retos de la economía del año 2020. Seguirán dándose algunas situaciones. Ya en este año vimos lo que significaba una campaña en contra del turismo dominicano. El turismo es uno de los sectores con más inestabilidad si tiene alguna alteración. ¿Por qué? Porque depende de que vengan los turistas, dependen de que se sientan bien, dependen de una serie de elementos. Entonces, esto por ejemplo, de Argentina, en el caso de Punta Cana, era uno muy importante desde el punto de vista de turistas que venían. Al ponerle un 30% a los pasajes en Argentina, eso va a implicar una bajada significativa de gente que viaja en Argentina y por vía de consecuencia podría afectar el turismo dominicano en ese aspecto. Entonces, es uno de los retos, ver dónde pueden acontecer situaciones para inmediatamente enfrentarlas. Y yo creo que el reto del turismo también está en empezar a dar los pasos para concretar en el 2020 el que vengan turistas chinos a la República Dominicana. O sea, consolidar lo que tenemos que ver nosotros con China y ese aspecto que es muy importante porque los principales turistas del mundo son chinos, puedan venir a la República Dominicana. Y finalmente, mantener el ritmo de la inversión extranjera. Es decir, el año 2020 no puede ser una preocupación para ningún inversionista que viene a traer recursos y que viene a crear empleo en la República Dominicana. Tiene que seguir consolidándose, tiene que seguir mostrándose, tiene que seguir el trabajo del Centro de Exportación e Inversión, tiene que seguir el trabajo de turismo, el trabajo de las embajadas, el trabajo del gobierno, de seguir mostrando a República Dominicana como el destino más importante y mejor de inversión extranjera en toda América. Eso tiene que seguirse trabajando desde el gobierno, desde el Ministerio de Turismo, desde la Cancillería y desde el Centro de Exportación e Inversión, porque esa es precisamente también una de las garantías de que siga fluyendo inversión extranjera y se siga manteniendo la estabilidad. Es decir, todo esos son los retos. Yo creo que el gobierno va a saber manejarlo muy bien y estoy confiado en que la situación electoral no va a afectar a la situación económica. Estoy absolutamente convencido porque evidentemente, a pesar de todas las incertidumbres, a pesar de todos los temores que tiene mucha gente, lo que va a pasar es una elección en febrero y una elección en mayo. En las dos, el partido de gobierno y el candidato de gobierno va a tener una buena actuación y va a seguir consolidando todos estos grandes logros que ha logrado el gobierno del presidente Medina.